Siguiendo con la serie de las exigencias de Cristo, aclaro que esta serie está adaptada de un libro de John Piper que se llama Lo que exige Jesús del mundo, y obviamente complementado con varios otros autores también. Quiero partir haciendo algunas preguntas y no sé cuánto ustedes saben como respuesta acerca de esa pregunta. ¿Saben ustedes que luego de la pandemia muchas personas no volvieron a las iglesias? ¿Sabían eso? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué razones darían ustedes de por qué mucha gente, un porcentaje fuerte, estamos hablando de más o menos, se estima un 37%, más de un tercio de personas no volvieron a las iglesias? ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las razones que creen ustedes que se produjo esto? Algunas. ¿Sabes? Comodidad. ¿Ok? ¿Ya? Comodidad, como de estar en su rutina, en su casa, como Ajá. que a qué hora no tengo tiempo. Uno podía estar en el culto así con la sábana, Claro. sin Entonces, pantalla, entonces estaba rico y ok, ya. Y significa ir al culto, levantarse quizás temprano, en frío o no sé, distancia, todo ese tipo de cosas. Comodidad, ok. ¿Quién más? Pérdida de comunión. Pérdida de comunión. ¿Qué significó eso? O sea, personalmente hablando, Ujú. por ejemplo, cuando se tienen, no sé, como relaciones superficiales en la iglesia que no están como enlazadas por algo más grande que uno, esas relaciones se pueden romper fácilmente. Entonces, claro, como personalmente no iba tanto después de la pandemia por un tema de que estaba sola en la iglesia, entonces me daba como lata esa sensación Y al final perdí uno un se poco da la cuenta comunión. que no había tanta comunión y no era tan necesaria, ¿no? Me parece, en un sentido, para mucha gente. ¿Qué otra razón? creo que también hablando de comunión es como porque muchos teníamos como la comunión con Dios era el domingo Ajá, a través del pastor o hermano que predicaba ajá. y ahí. Claro. Era muy pasivo, digamos. Claro, y- era como que sin. Entonces claro. ya como se perdió eso Ujú, y no me podía conectar por Zoom, claro. no sé qué, entonces O sea, ya no sea estás, lo claro. estrictamente necesario, no se da un paso más allá. Sí, ¿Ok? porque confiábamos la comunión con Dios en otro, no Ok. personalmente. Ya, ok. Como, Alguien va a, a poner, a ponerme frente a Dios, ¿no? ¿Está bien? Ajá. ¿Qué otra cosa? No, un tema también como relacionado a la comunión, pero Ujú. que era más comunión con las personas que un interés real En Dios en mismo. Dios. Aunque ya. Que, Ajá. voy el domingo porque va el Juanito y el Pedrito. Entonces, Claro. ya, Buena hacemos música, lo algo. paso bien, qué sé yo. Ya, ajá. Sí, un tema interesante. No había una búsqueda genuina del Señor, sino más bien de ese relacionamiento. ¿Ya? Casi un club social, en un sentido. Ajá. Ok. Cristian. Cambio de prioridades, cambio de rutina. Ok. Ok. Porque, no sé, voy a la iglesia porque de chiquitito me llevan a la iglesia. Entonces vino la pandemia y ya nos fuimos a la iglesia y me gustó quedarme Ujú. en la casa. Ujú. Ok. Yo creo que igual del otro lado estaba la falta de pastoreo. Ok. Muchos líderes, pastores se entraron a hacer shows online, que esto, que la función, y con eso era suficiente. Lo digo en forma personal, me tocó, voy a decir algo chistoso, pero los cimientos de esta comunidad fue muchas veces que tener que ir a recoger hermanos que estaban quedando en el camino, Ujú. estaban Sí. quedando solos. Sí. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás congregando? No, yo no me congrego, yo no. Oye, pero ¿qué ya? ¿Y hablaba con tu pastor? No, porque están con esto, de la tele, la cuestión, no sé qué. Y estaban ahí. Sí. Entonces, cuando ya había ciertas libertades, digamos, para poder salir, acompañar, estar, preguntar. Y
por ejemplo, algo que a nosotros nos jugó mucho a favor como iglesia fue volver pronto, juntos, tratar de como esforzarnos en volver. Como éramos pocos, ya no importa, démosle, volvamos a la presencialidad, tratamos de estar. Y eso ayudó, yo encuentro, a la iglesia, porque muchas otras iglesias, como igual no entiendo, invirtieron tanto en el tema online y no sé qué. Y claro, cuando poder volver de un momento a otro era raro, porque ya tenían la tele armada. Entonces, eso igual fue importante en el regreso de los hermanos, en el regreso a la iglesia. Ahora no quiero decir que necesariamente esas personas no son creyentes, pero sí el daño que se puede haber generado en ese proceso puede durarse años y quizás habrá relaciones también. Sí, es interesante. Yo he escuchado, no de una, varias personas que me han dicho, mira, yo estuve un año y medio, 10 meses, tratando de hablar con el pastor y no pude. No pude, nunca, ni siquiera no que me haya visitado, sino que ni siquiera me dio el tiempo para ir. Ajá. Y al final se olvidó la calidad o el aspecto humano del otro, ¿no? Sí, es cierto también lo que dice Leo en eso. ¿Qué más? El temor creado de los hermanos que yo recuerdo, que donde yo me congregaba, estaban todos afuera esperando que uno llegara, que el carnet, que la mascarilla, y que no siéntese por allá, no siéntese por acá. Entonces, ay, no te acerques, Claro. no nos podemos saludar. Claro. Entonces yo creo que la gente por miedo tampoco. Como decía el Bombo Fica, que no sabíamos cómo saludarnos, al final terminaba jugando al cachipún. Okay. Sí, también. Oye, yo pensé, ahora que dijiste eso, me preocupaba, porque todos estaban hablando así como de cosas más de fondo, y yo lo primero que pensé era como de un dato estadístico, entonces yo digo, capaz que se murieron muchos adultos mayores que pueden haber decidido a ir a la iglesia, y todo lo que dices tú, este temor a congregarse con multitudes, muchos adultos mayores. Yo no soy una persona que iba a la iglesia, por lo tanto tenía ciertos sesgos, y en su gran mayoría era como que uno veía mucho adulto mayor yendo a la iglesia porque son más metódicos, quizás por cuantas razones. Por lo tanto, yo pienso en eso, se me vino a la cabeza decir, es un tema estadístico de incidencia Ahora, de la pandemia. ¿hubo alguna especie de descrédito de la iglesia? ¿A qué me refiero? Efectivamente, personas murieron, pero nadie se hizo presente de alguna manera, ¿no? Todos estos que declaraban sanidades por todos lados no se querían contagiar. Entonces era una cosa así como, bueno, ¿en realidad les creemos o no les creemos? A mí me tocó, yo me acuerdo con Estela, fuimos a 1 o 2 funerales donde no se podía ir, digamos. ¿Ya? Rogelio, ¿te acuerdas tú? Y otras personas, o sea, uno iba igual, pero la mayoría de aquellos pastores, interesantemente los más exitistas, de que se declaraba y el Señor iba a hacer milagros, ellos simplemente no aparecían en ninguna parte. ¿Hubo un descrédito? Sí, también. Hubo efecto de que personas no se vieron acompañadas de una u otra manera. En esos momentos sí, también. Me acuerdo de Carlos Yauri, decía que él tenía las puertas tan abiertas porque su trabajo era fumigar. Entonces eran los únicos, pero veía que muchas veces las personas, allá en Lima, la mamá, el papá moría y lo dejaban en el patio literalmente para que no se contagiara la familia. Lo tiraban, era un saco, digamos. Ajá. Tú, Felipe, ¿qué ibas a decir? No sé si lo ha mencionado alguien, pero creo que el asunto de portarse quizás a lo digital de muchas iglesias hizo que no solamente la gente se sintiera más cómoda, sino que descubriera iglesias en otros lugares donde no puede asistir físicamente con los que se identificaba más. Que pienso en el caso de la tía María Eliana. Eso, y también personas, no sé, no es el único caso. Sé de personas en otros países que también encontraron ciudades de otros países, o sea, iglesias de otros países, quiero decir. Y resonaba más con su teología o su forma de hacer iglesia, pero no tienen la posibilidad de ir en persona. Entonces se sintieron más identificados. Sí. Bueno, la misma Loreto. Loreto estaba asistiendo durante meses a una iglesia online desde Inglaterra. Era complicado por la hora, porque significaba las 5 de la mañana acá. Y cuando vino donde nosotros empezó a asistir, y ahora, bueno, parte con su familia,
pero el gran cambio lo tuvieron ahí. Encontraron algo que se identificaron que era muy similar a esa iglesia en Inglaterra también. Ajá. Sí, efectivamente. Ahora, les comento, ¿hay alguna otra razón que no hemos mencionado? Bueno, y lo que estaba pensando, lo que decía Felipe, y que bueno, que yo le conozco dos casos de gente que conoció a Dios en pandemia a través de iglesias online y siguieron con esas iglesias, siguieron con ese mismo sistema, y que fue, por ejemplo, el caso de la amiga que yo traje la otra vez. Inclusive ella viajó, se fue a bautizar, hizo toda la cosa, y como que andan como que se han conformado con eso porque recibieron algo tan grande que había sido tan transformador, que como que no encuentran tan necesario buscar una iglesia. Presencial, o sea, se quedaron en lo virtual. Se quedaron en lo virtual. Ok. Ahora, miren, les comento, después de la pandemia, más o menos fue un año después, a mí me pidieron de una denominación a nivel nacional en Chile que pudiese compartir. Yo había hecho un estudio siendo parte de la USANA de las razones por las que la gente se había desertado de la iglesia. ¿Ya? No sé si alguno, creo que con Leo un día lo comentamos. No me acuerdo si lo comenté contigo. El punto era este. La pregunta era por qué la gente desertó de la iglesia, se fue de la iglesia y ya no volvió. Y yo había hecho una investigación sobre eso, donde incluso tenía listado en parámetros de edades, o sea, en qué edades la gente simplemente se fue, no volvió, cuáles eran las razones, etcétera, etcétera. Había una deserción real en la iglesia. Y lo presenté a esa iglesia. Pero cuando me preguntaron las conclusiones, ¿y qué peligro tú ves en esto? Yo tuve varias conclusiones, pero dos de ellas para mí que eran muy relevantes eran, lo primero, que cuando una persona genuinamente busca al Señor, va a encontrar un lugar donde va a ser alimentado. Entonces, a mí no me preocupaba que la gente se fuera de una iglesia, me preocupaba que no llegara a otra iglesia a ser alimentado. Entonces sí había un proceso de gente que se había ido de algunas iglesias, la mayoría de esas iglesias, que como dice Leo, estaban muy enfocadas en el show, pero no estaban alimentando a las personas. Y esa gente quería ser alimentada, entonces empezaron a buscar lugares, y posiblemente en algunos casos, con la oferta que hay hoy en día en la virtualidad, tú puedes encontrar muy buenos mensajes de gente como Michelin, como MacArthur, como Sproul, y todo es virtual, tú no tienes que ir ahí, estás siendo bien alimentado. Pero está el otro elemento, ¿no es cierto?, que es lo relacional, que es parte esencial, permanecer en relación con las personas también, ¿no? Pero el peligro mayor para mí no era tanto que la gente se fuera de la iglesia, desertara, porque si estaba genuinamente buscando al Señor, iba a encontrar otro lugar. Entonces, que se fuera de mi iglesia no era ningún problema, si es que llegara a otro lugar donde iba a ser alimentado. El problema era mi iglesia, no esa gente, ¿ya? Pero el grave peligro no era que la gente desertara de su relación con la iglesia, sino que desertara de su relación con Cristo y permaneciera en la iglesia. Esa gente sí hace daño en la iglesia. O sea, que no permaneciera conectado en intimidad con Cristo, pero permaneciera en la iglesia. Eso sí hacía mucho daño. De hecho, todavía lo hace y lo sigue haciendo, porque a partir de ahí se producen herejías también. Gente que le pone de su cosecha. A mí me gusta, yo quiero que así sea la iglesia, y no lo que la Biblia dice que debería ser la iglesia. No el llamado de Cristo, sino básicamente humanismo, ideas, tradiciones, etcétera, etcétera. Esa es una realidad. Ahora, vamos a ir a hacer más preguntas. ¿Okay? Tengo varias preguntas acá, por lo menos 3 que son fundamentales. La primera, ¿cuál es la diferencia que ustedes consideran que hay entre asistir, lo que se dio mucho antes de pandemia sobre todo, a eventos cristianos y vivir? Parece una cosa, una trivia, ¿no? Es como demasiado sencilla la pregunta, pero saquémosle punta. ¿Cuál es la diferencia entre asistir a eventos cristianos, entre comillas, y vivir en una comunión continua con Jesús? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Ok, ¿cuáles son las diferencias? Una te transforma como temporalmente, y la otra transforma realmente tu vida, como de ahí en adelante algo cambia.
Ok, ¿podríamos decir que te transforma o simplemente te toca? Claro. La primera te toca. ¿Ok? Como la emoción. Primero Ya. es como ese sentimiento, es como, no sé, pues, tú ves el enamoramiento. De primera es como esos nervios, todo Claro. eso que puede venir, pero ya después cuando tú amas, cuando en el tiempo con tu esposo, no sientes quizás eso mismo desde el principio, pero sí sigues amando, quizás con más intensidad. No sé si me... Sí, como sí. eso, primero es como ese sentimiento. O sea, esas experiencias puntuales no te demandan, te dan, ¿no es cierto? Pero la continuidad, por ejemplo, el discipulado es altamente demandante. Y es un compromiso. Por eso, ¿no es cierto? Tú tienes que someterte, tienes que darte y todo el cuerpo también. Entonces es un proceso distinto. Lo activo siempre demanda, la obediencia siempre implica renuncia. ¿Ya? En tanto que lo otro es pasivo, yo recibo nada más, vengo a Cristo porque voy a recibir salud, dinero, amor o lo que sea. Y no Entonces, necesariamente pudieran ser transformadores. exacto, ¿no es cierto? Y lo otro, no necesariamente puede ser una buena experiencia. También. Pero no como solo bueno, y otro puede haber justo ido a un evento que no le pareció bueno y lo terminó alejando más que ser. Claro. Es interesante que 1 Corintios dice que hay una tristeza, un dolor según Dios, pero ese dolor te lleva a la vida eterna. Porque lo que normalmente se busca en eventos, en experiencias, es lo satisfactorio, no lo demandante, no lo que te golpea, incluso puede ser que te avergüenza, pero te transforma, sino lo que te hace así como te soba la espalda. Ya no, pensé que estaba. Es como que te soba la espalda, ¿no es cierto? Yo me sentí, ¿cómo fue hoy se notó la presencia de Cristo porque todo el mundo estaba llorando, levantaba sus manos, que lo pasé re bien, ¿no es cierto? Pero eso no necesariamente, no digo que no lo haga, pero no necesariamente te transforma, porque la transformación requiere dolor, requiere demanda, requiere cambio, requiere elementos incluso de contrastación al punto de que uno mismo tiene que negarse a sí mismo. Es parte del discipulado. ¿Ok? Yo creo que igual la diferencia es el tiempo, en el sentido de que la escritura en sí te plantea que hay cosas que tú vas a evaluar después con el tiempo. Por sus frutos los conoceréis, dar frutos de arrepentimiento. Entonces, evidentemente a veces pueden haber instancias momentáneas que pueden dar muy buenos frutos. ¿Cuántas historias de personas que conocen al Señor porque casi lo atropellan, no sé qué, y son fieles servidores de Cristo? Y al final, claro, esa experiencia sea momentánea o no, el tiempo, o incluso puede ser que tu comunión puede ser súper violita, como que puede ser una persona que todos los días se lee 3 versículos, pero esa constancia al final te va a dar fruto. De hecho, uno de los frutos que tenemos es el que persevera hasta, o sea, el asunto de la continuidad en el tiempo es clave, más que incluso sucesos o asuntos fuertes. Al final, el fruto puede marcar. Eso es un punto al que vamos a volver, no lo dejemos en el aire. Yéndome como a algún ejemplo más bíblico, ¿no? O sea, uno puede decir eventos y pensar en eventos ahora como de ya las empresas de eventos o estas cosas, o las cosas como más entretenidas. Pero técnicamente un culto dominical también es un tipo de evento. Entonces no necesariamente evento significa algo superficial o algo, pero si es que lo quieres contrastar entre un evento que es un pseudo, o lo que nosotros pensaríamos que es una pseudo relación con Dios a través de ese evento, o al revés, un evento basado en una comunión con Dios en que nos estamos uniendo para conocer a nuestro Señor, porque le amamos, es distinto. Y poniendo el ejemplo entre Antiguo y Nuevo Testamento, se reunían los hermanos
a compartir entre ellos, a compartir el pan. Eso era un evento, pero en base a un corazón que buscaba relacionarse con Dios, o que la adoraba. Y lo que se ve en contraste con el Antiguo Testamento, sobre todo en la época, bueno, casi todo el Antiguo Testamento era lo que Dios decía. Ustedes hacen sacrificios, ustedes traen sus ofrendas, ustedes, no sé, celebran esta fiesta judía o esta grande, pero, o me alaban de labios, pero sus corazones son de piedra y blasfeman todo el día en sus corazones. Entonces, puede ser que el evento, de hecho, que estableció Dios, era bueno. Pero al final, lo importante ahí es cuál es la motivación del corazón para llevar a cabo ese evento. Cuando es una cuestión experiencial, yo me acuerdo hace años atrás, Estela y yo veníamos, no, yo ya era creyente, pero me acuerdo en el tiempo en que Estela y yo recién estábamos casados y estábamos yendo a nuestra iglesia, se dio una corriente muy fuerte que no sé cuántos de ustedes la pudieron experimentar, que era, tienes que vivirlo. ¿Se acuerdan? Los retiros. Exacto, una cuestión bien mística que era una cuestión absolutamente puntual. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que plantea del inicio de la iglesia? Si bien se reunían, como dice Mateo, tiene una palabra bien clave que es perseveraban. Que esto era constante. ¿No? Y la constancia implicaba, ese término, de hecho como está conjugado en el griego, implica 3 acciones en una. Creo que de esto hemos hablado, ¿no? Que es una acción intencional, una acción constante y una acción además, ¿cómo se llama eso? Cuando uno la comienza, es absolutamente voluntaria, no es inspiracional, aunque puede provocar inspiración. ¿Okay? Ahora bien, sí. Sobre eso de tienes que vivirlo, recuerdo que en el liceo tenía 3 compañeros que tuvieron eso y como que lo vivieron. ¿Ah? No, yo no, nunca me invitaron. Y sí, nunca me explicaron tampoco porque no tenían que decir. Y de eso los 3, ninguno. Que vivirlo. De eso, de los 3, ninguno permanece en la fe, entonces no sirvió a nada. De hecho, hay iglesias que le llaman el sistema de encuentros. Todavía funcionan en base a eso algunas congregaciones. De hecho, hace poco alguien nos pidió una carta para una persona que está moviendo eso. Y le sale de ahí, no. Pero funcionan en eso. Sí, encuentros matrimoniales, encuentros personales, como hartos hitos. Claro, que en sí mismos no son malos, ¿ya? Pero el problema es cómo finalmente se va aplicando, qué es lo que se busca, ¿ya? Y vamos acercándonos un poco hacia donde vamos a llegar esta noche. ¿Qué implica en la práctica? Otra pregunta, permanecer en Jesús. ¿Qué evidencias, en otras palabras, deberían verse en la vida de una persona que permanece en Jesús? ¿Cómo se manifiesta esa permanencia en la vida cotidiana, tanto en tiempos buenos como en tiempos malos? O en otras palabras, ¿qué comportamientos, qué actitudes pueden evidenciar que una persona permanece en Cristo? Frutos, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué más? Cambio de vida. Cambio de vida. Un poco de fruto, pero... transformación. Como el cambio de árbol que... La plenitud de vida. Plenitud de vida. La misma cosa que hemos dicho anteriormente. Constancia, permanencia. Gozo. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios nos llama a permanecer en el amor y en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué obstáculos encontramos nosotros en la vida cotidiana? Uno mismo. ¿Ok? Ya, muy bien. ¿Qué más? El cansancio. Cansancio. Tiempo. Tiempo. O sea, más que falta de tiempo es no hacernos el tiempo. Ok. La administración del tiempo. La administración del tiempo. La demanda de... Las distracciones. Tenemos como estamos siendo bombardeados con demasiados impulsos constantemente, ¿no es cierto? Como que se relaciona mucho con el punto de nuestras prioridades. De qué es nuestra primera prioridad, mi familia, no, okay. Entonces tengo que levantarme a hacer el desayuno porque es mi familia lo más importante. Claro. Entonces ahí es donde uno va
como que en el día a día, en la cotidianidad, tú te das cuenta cuál es el orden de prioridades, no solo de que tú lo dijiste, sino que lo estás viviendo. Donde uno dice, rayos. Claro. Los afanes. Los afanes de la vida, ¿no es cierto? Ajá. De hecho, creo que Piper es el que dice que la exigencia de Jesús. El capítulo tanto, no, que las redes sociales se hicieron para cuando lleguemos al trono no tener excusa de decirle al Señor no tuve tiempo. Claro. Porque de verdad uno sin querer muchas veces se pone a ver algo y sigue y sigue y sigue y sigue y después dice no tengo tiempo. Yo creo que el permanecer en Jesús es más profundo que hacer un devocional o algo así. Creo que incluso el devocional o la oración son respuestas a algo más profundo. Por ejemplo, si yo entiendo estar en Cristo significa renunciar a toda autoconfianza en mí mismo, en cualquier forma en que yo me pueda parar delante de Dios que no sea la justicia de Cristo. Y entender esa debilidad, entender lo absurdo e incluso tonto que uno puede llegar a ser, debería llevarte a buscar dirección en su palabra y a buscar una oración. Más que la oración como un checklist, sino entendiendo mi absoluta incapacidad de agradar a Dios por mí mismo y de tener que estar en Cristo, me lleva a qué? A mis rodillas. Me lleva a qué? A buscar dirección en su palabra. Porque a veces creo que el permanecer en Cristo se reduce a ciertas actividades devocionales, cuando en realidad incluso esas actividades devocionales, o el congregarnos o no, es consecuencia de que uno dice, me gusta como lo dice Paul Washer, como tú realmente no crees que eres débil, tú crees que eres fuerte. Porque si tú creyeras que tú eres débil, pasarías más tiempo orando, más tiempo buscando al Señor, porque te darías cuenta de que eres torpe para tomar decisiones. Pero tú te crees fuerte, tú crees que puedes afrontar la vida por ti mismo, pensando en ti mismo, sin el consejo del Señor, sin la búsqueda en su oración. Entonces, a veces creo que esas palabras de permanecer en Cristo son más profundas que la actividad solamente. Tiene que ver con cómo nos paramos delante del Señor mismo. Bueno, no vamos a seguir con la cantidad de preguntas que tengo, porque tengo varias, porque creo que ya hemos dado en el clavo de lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Cuál es la exigencia? Hemos estado viendo distintas exigencias. La exigencia número 7 es permanezcan en mí. Así de simple, ¿no? ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 15, versículos 1 al 11? Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Podemos recapitular la anterior? Bueno, ok. ¿Recuerdan cuál fue la primera exigencia? Nacer de nuevo. La segunda. ¿Ya? La tercera. La cuarta. Crean en mí. La quinta. Ámenme. La sexta. Ajá. Escúchenme. Y la séptima hoy día es permanezcan en mí. ¿Okay? Bueno, son 50, así que vamos a darle un premio al que se las aprenda de memoria. Pero por lo menos ya vamos en la séptima. ¿Ok? Permanezcan en mí. Ok. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 11? Si alguien lo puede leer, por favor, si lo tiene. Yo lo tengo. Ya, por favor. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estabais limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Gracias. ¿Quién puede leer Juan capítulo 8, versículos 31 y 32? Lo tengo. Ok, por favor. Juan 8, ¿cierto? Sí, 8, 31 y 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad, de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos contestaron: hasta el 32. Hasta el 32, sí. Es una versión curiosa. Es una versión curiosa. Sí, eso. Ya. Conocerán la verdad. Ok. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Primero, que esta es una exigencia, ¿no es cierto? Que Jesús no está dando una opinión, Jesús no está dando una sugerencia, está diciendo, permanezcan en mí, ¿por qué? Y permanezcan además en el 31 y 32 del capítulo 8, en mi palabra. Y recuerden ustedes que Jesús es la palabra hablada y encarnada de Dios mismo. Entonces, ¿cuál es el resumen? Voy a hacer el resumen de lo que vamos a ver esta noche, ¿ok? El resumen de esta noche es el siguiente. Existe una necesidad, ¿ok? Lo reitero, una necesidad de una comunión continua con Jesús, de permanecer en Él, no solo en eventos, sino en la vida diaria, cotidianamente, pero también con el cuerpo mismo de Cristo. Claro, la iglesia antes de la pandemia se acostumbraba a eventos, y a eventos, ¿no es cierto?, que eran momentáneos, a situaciones, a toques ungidos y a momentos de comunión. Pero de hecho, después de la pandemia, como decíamos al principio, muchos no volvieron. Se dieron cuenta que, como decía Leo, el show no era necesario para permanecer en Jesús. El problema es que se afectó la comunión con los demás, ¿ya? Lo que sí era fundamental es entender que Jesús exige una comunión continua con Él. Y esto implica no un mínimo, ¿ya? No es que en el checklist, si yo voy el día miércoles al estudio, ya cumplí, ¿ya? Ya no me exige más. Ya pasé la demanda. Esto es mucho más que eso. La iglesia antes de la pandemia se estaba acostumbrando a eventos, a ir a cuestiones puntuales, a espacios o incluso hasta lugares, ¿ya? Voy a la iglesia. La iglesia era un lugar, ¿ya? A momentos de comunión, que podría ser un culto y no a una comunión continua. La gente iba a un evento que podía ser un concierto, que podía ser una predicación, como alguien de ustedes dijo, que podía ser una conferencia, que podía ser una cruzada evangelística, un culto, una campaña, lo que fuera. Pero eran eventos, eran momentos. Y eso es diferente a una comunión continua. Las exigencias de Jesús, cada una de estas exigencias son y tienen efecto en la vida completa, en toda la vida del creyente, no solamente en un momento determinado. Él no exige una única decisión de arrepentirse. Sí, nos arrepentimos para llegar a Él, pero constantemente nos da la oportunidad y nos demanda arrepentirnos, porque sí le estamos ofendiendo. No solamente venimos una vez a Cristo, estamos invitados a venir constantemente, diariamente, en oración, en la Santa Cena, etcétera, etcétera. Nos demanda a creer constantemente, a amarle constantemente, a escucharle constantemente. O sea, todas las exigencias que hemos visto hasta el momento son a partir de un momento, pero luego se hacen continuas, ¿ya? Y esta también. Venir a Jesús una y otra vez es un acto continuo. Creer en Él, hora tras hora, es algo continuo. Escuchar su palabra como la fuente diaria de vida espiritual es un proceder continuo. Entonces, a ver, reunirnos como parte de su cuerpo es un continuo. Y de hecho Jesús exige el compromiso de nuestras mentes y corazones cada día de nuestras vidas y en cada momento también. Es una demanda 24/7. ¿Okay? No tenemos vacaciones como cristianos. Nuestra fe no se toma o no debería tomarse licencia. ¿Cuándo pecamos? Cuando tomamos licencia.
cuando nos desconectamos de Jesús, cuando no permanecemos en Él. Vamos a ver esto un poquito más. Jesús exige una relación constante y diaria, porque sin Él, o como dice el texto, desconectados de Él, nada podemos hacer. Y lo que hacemos es justamente contrario a su voluntad. Pero la pregunta entonces no es qué ni cómo hacemos lo que hacemos. La pregunta que nos debemos hacer es por qué lo hacemos. ¿Por qué le servimos? ¿Por qué vamos a Él? ¿Por qué vamos a su palabra? ¿Por qué le amamos? ¿Por qué todas estas cosas que se supone que son cotidianas, continuas y permanentes en nosotros? A ver, un pacto con Jesús en el pasado, cuya expresión deja de verse reflejada en nuestras vidas de manera continua, un autor, un teólogo decía, es un pacto falso. Lo voy a repetir, porque parece medio confuso, pero realmente tiene una verdad. Un pacto con Jesús, que lo hemos hecho en el pasado, sí, Señor, yo te voy a servir, sí, Señor, yo me rindo a ti, ¿no es cierto?, pero que ya no se refleja en nuestra vida cotidiana, es un pacto falso. Lo que lo hace verdadero es su continuidad. ¿Ya? En Juan 8:31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos. No les dice si ustedes creyeron una vez, ¿no es cierto?, sino si se mantienen fieles a mi palabra, ahí recién serán mis discípulos. Lo que Jesús está en realidad expresando es que si no somos constantes, en realidad no somos sus verdaderos discípulos. Y esto es duro, es fuerte. Hace algún tiempo atrás, yo me acuerdo, estábamos en un proceso de plantación de iglesia y había una pareja que estaba con nosotros que se desanimaba porque la gente no llegaba el día domingo, ¿ya? Y de pronto llegaba uno, dos, y en algún momento no llegó nadie porque hacía frío, por lo que sea. Y yo le decía, mira, parte del secreto es ser constante, aunque estés solamente tú y tu esposa. Tienes que seguir. Y él realmente, muy buena persona, pero se desanimaba mucho. ¿Qué es lo que vimos el día domingo? Los del camino caminan, ¿no es cierto? No se detienen. No es un sentarse pasivamente en el camino esperando los momentos de experiencias súper espirituales, que eso te va a hacer cristiano. No, lo que Jesús está en realidad expresando es que si no somos constantes, en realidad eventualmente podríamos no ser sus verdaderos discípulos, aunque le digamos Señor, Señor, e incluso hagamos muchas cosas por Él. Lo opuesto de verdaderos discípulos es falsos discípulos. Y eso somos si contamos las experiencias pasadas y dejamos de lado nuestra devoción permanente, continua e incluso futura con el Señor. Y ahí es un asunto que a todos nos cuesta y nos complica, porque lo que está haciendo la demanda de permanecer en Él es negarnos a nosotros mismos. ¿Se entiende? ¿Ok? Duda. Dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Nosotros definimos permanecer. ¿Cómo definimos permanecer en Él? Pregunta, eso es... Amarle, conocer en su palabra, porque vamos a ir para allá. ¿Y cómo se define que Él permanece en nosotros? Sí. Ya, vamos para allá. ¿Ok? A ver, la transformación, recuerda que una de las cosas que dijimos, que se nota cuando permanecemos en Él porque estamos siendo transformados, ¿no es cierto? Bueno, la transformación es llamémoslo fenómeno, es un fenómeno continuo, porque se debe al arrepentimiento continuo, ¿cierto? Venir a Jesús una y otra vez es un acto continuo. Creer en Él, hora tras hora, es un acto continuo. Escuchar su palabra como la fuente diaria de vida espiritual es un acto continuo. Entonces, cuando encontramos a Jesús, es un encuentro para toda la vida, no para momentos. Jesús enseña que la necesidad de la devoción continua exige permanecer en Él. Ahora, lo interesante es que en griego la palabra meinato, que
viene de la palabra griega de la raíz meno, que era el verbo usado en griego para quedarse, para permanecer, pero no estático, para morar. Esa era la palabra traducida, era morar, vivir. Había otra palabra que era acampar, pero en el sentido del antiguo pueblo de Israel, donde ponían la carpa y luego cuando el Señor decía ahora nos movemos, se movían, ¿ya? No era estático. La carpa tiene la característica de que tú la puedes mover. Es mal traducido, es ¿cuál es el término que yo he escuchado muchas veces? Ya se me olvidó, pero es la idea de que tú armas una carpa, pero esa carpa la mueves. En el desierto movían la carpa y con eso era la presencia de Dios que se iba moviendo y todos iban a la siga. A la voz de Jehová el pueblo acampaba y a la voz de Jehová el pueblo marchaba. Eso era una dinámica. Era morar, era durar, era persistir, era retener. Entonces Jesús lo que quiere decir es, quédense en mí, ¿ya? Continúen en mí, moren en mí, hagan habitáculo en mí. O sea, ustedes sean mi casa. Por eso es que más adelante dice el texto que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿ya? Habita en nosotros. También Jesús dice que permanezcamos en Él, pero también dice que si permanecemos en Él vamos a dar fruto. O sea, ahí hay una segunda dimensión que la vamos a ver al final. Lo vamos a ver con más detalle. Permanecer en Jesús no es lo mismo, por cierto, que dar frutos, o no es lo mismo que obedecer sus mandamientos. Es un elemento anterior. Dar frutos y obedecer sus mandamientos es el resultado de permanecer en Él. ¿Ok? Si permanecemos en Él, entonces damos fruto. ¿Qué es lo que dice Juan 15:5? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él, da mucho fruto. Ese es el resultado. ¿Ok? Pues que sin mí no pueden ustedes hacer nada. Los pámpanos son las ramas de la vid de donde brotan las hojas, pero también brotan las flores y también brotan los racimos de uvas. O sea, es el resultado. ¿Qué es lo que lo conecta? Es la savia, lo que lo alimenta. Y ese alimento viene de con quién estamos permaneciendo, viene de quién estamos en contacto. Entonces, el encuentro con Jesús que hemos tenido cada uno de nosotros, el nacer de nuevo, nos mantiene para toda la vida conectados con Él. Si hay un nuevo nacimiento real. Ahora bien, y aquí se pone ya exquisito el asunto. En la práctica, ¿cómo permanecemos en Jesús? ¿Ya? Hay dos elementos que son claves. Permaneciendo en su amor y permaneciendo en su palabra. ¿Ok? Ambas señalan que permanecer es tener confianza, es someterse, es estar conectado de manera continua en la verdad de la palabra de Jesús, pero también en la seguridad de su amor, en saber que Él me ama. No es tanto entonces lo que yo voy a hacer, sino lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. E incluso es más, ¿cuál es la definición de Jesús en el cielo? Que sigue intercediendo por nosotros. Ajá. O sea, la obra mayor no la tenemos nosotros, la obra mayor la sigue teniendo Jesús. Ajá. 1. Permanecer significa confiar en que Él nos ama. ¿Ok? No permanecer en el amor de Jesús significa que vamos a dejar de creer que Él nos ama. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando un cristiano que es alguien que es convencido pero no convertido, en los primeros momentos de prueba se aleja, se va, ¿ya? No encuentra lo que estaba buscando o no recibió lo que pidió. ¿Por qué? No permanece en el amor de Jesús porque deja de creer que a pesar del dolor, Jesús le sigue amando. ¿Ya? Si analizamos las circunstancias dolorosas de la vida, tal vez sufrir persecución, enfermedades, abandono, llegamos a la conclusión de que Jesús nos abandonó, ya no nos ama.
Pero eso es justamente lo opuesto a permanecer en el amor de Jesús. Permanecer en su amor significa no dejar de creer en ningún momento y bajo ninguna circunstancia que Él nos ama, aun cuando sufrimos. Y de hecho, cuando sufrimos, Él también sufre. Por eso es que Romanos 8 dice tan claramente: nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aún persecución, angustia, dolor, muerte. No, eso no es suficiente. A mí me encanta la palabra en un idioma Ngao, se llama en África, cómo define el amor y la misericordia de Dios. La palabra misericordia está explicada como Dios llora con nosotros. O sea, Dios se pone en mi lugar. Ajá. Yo estoy sufriendo, pero Él también se pone en mi lugar y llora conmigo. Todo lo que nos llega en la vida bajo la autoridad soberana de Jesús forma parte de su amor por nosotros, incluso el sufrimiento, incluso la persecución. Porque, bueno, si es bueno, ¿qué es lo que dice Mateo 6:26? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupa por el vestido? O sea, por la necesidad, ¿no? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni en el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Porque si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? En otras palabras, así como se preocupa mi Padre por las aves del cielo y los lirios del campo, ¿cómo no se va a preocupar por mí? Y si permite ese sufrimiento, no es que se le escape. Y sí, es doloroso. Como dice Mateo 10:28, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. No teman, lo peor que puede suceder es la muerte. Y si igual todos vamos a morir. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo ya he vencido a la muerte. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa será la recompensa, que es la resurrección de los justos. Y ustedes son justos, porque hemos sido designados como justos. Entonces, ¿qué significa permanecer en Jesús? Confiar en que esas palabras son verdad. ¿Ya? ¿Es cierto para ti? ¿Es cierto para mí? O sea, ¿significa vivir de acuerdo con esta verdad cada momento? Cuando lo olvidamos, no permanecemos en él. Nosotros recibimos este amor como la savia que corre por los pámpanos, y nos alimentamos de ello y extraemos nuestra vida día a día, día tras día, justamente de ello. No olvidamos que Cristo murió por mí porque me ama, me sigue amando, a pesar de las circunstancias. Permanezco por un acto de fe en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él hace y en lo que Él hará, no en lo que yo hice, no en lo que yo hago, no en lo que yo haré. El centro ahí es Él. En eso significa permanecer. Ahora, pero también permanecer significa confiar en la palabra de Jesús. Y también es esencial entender lo que dice: si ustedes permanecen en mi palabra. Y esto no significa solamente obedecer los mandamientos, sino más bien no dejen de confiar en mi palabra. No dejen de confiar lo que la palabra les ha revelado acerca del Padre y de la obra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Recuerda lo que decía el domingo: ¿se ha caído nuestro velo? Nos hace entender que esto es verdad, y eso nos libera para vivir en medio de este mundo a pesar de lo que estamos sufriendo. Muchas veces en las Navidades, cuando voy al centro, me llama la atención la cantidad de ansia con la que anda la gente caminando, y muchas veces caminando por el centro viendo esto, que no me gusta ir al centro, pero por alguna razón voy a comprar no regalos, sino tornillos o lo que sea, y veo el ansia de toda la gente, cómo anda preocupada de otras cosas, y voy caminando por ahí, me siento como que voy caminando en una nube, como que no estoy en la misma dimensión del resto. Ahora, no porque sea un ejemplo, sino porque recuerdo una y otra vez las palabras del Señor Jesús en esto. Me da mucha libertad. No estoy aferrado a esto, ¿no? El resultado de permanecer en la palabra de Jesús es que
somos libres. Por cierto, libre del pecado, pero también de las circunstancias temporales de la vida. Y eso es lo que plantea en el versículo 34 de Juan 8 Jesús. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por ello es que nos libra de pecado, y este es un fruto de permanecer en la palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice Jesús, la verdad los hace libres. No estamos obligados, no estamos esclavizados ni siquiera a pecar ni a las circunstancias de la vida. No pecar es justamente un fruto de permanecer en su palabra. Guardar los mandamientos de Jesús es el fruto de la acción de permanecer en su palabra. Y es ahí donde no tenemos que dar vuelta al orden. Entonces, nuevamente, permanecer en Jesús, permanecer en su amor, permanecer en su palabra, es confiar que Él nos ama realmente a cada momento y que es cierto todo lo que Él ha revelado sobre sí mismo. Su obra en nosotros, lo que Él está haciendo, lo que Él comenzó, no lo va a dejar de lado, lo va a seguir hasta el final. Y como vimos al principio, creer en Jesús significa entonces beber de su agua, de la que nos alimenta, de la savia. Lo mismo que la savia de los pámpanos que alimenta la vid. ¿Realmente lo estamos haciendo? Y ahí viene el segundo aspecto. El significado de permanecer en Jesús es un compromiso diario, es una sumisión diaria. Jesús exige, y esto no es una sugerencia, es una exigencia, el compromiso intelectual, mental de esto, de que nos convenzamos de que esto es realidad, pero que ese llegue a nuestro corazón también, o que quizás, si está en nuestro corazón, suba a nuestra mente también, intencionalmente. Por eso es que Pablo dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, cada día de nuestra vida, en cada momento. Entonces, un pacto con Jesús en el pasado, donde me sometí a Él, está expresado y debe verse reflejado en nuestra vida continua, donde sigo viviendo sometido a Él. Porque ese fue el pacto inicial. Sí, acepto tu obra, me someto a que estoy salvo por esa obra. Y esa debe tener entonces consideración continua. Pero como decíamos delante, eso significa para nosotros permanecer en Jesús. Para nosotros permanecer en Jesús es intencional, continua y voluntariamente permanecer en su amor, creerle a su palabra y creer que estamos protegidos por su amor. Pero por otro lado viene el otro aspecto, que es lo que Cristo hace. Porque al final de cuentas es Cristo quien nos hace permanecer. Lo otro es como una respuesta a esto. ¿Ya? Jesús le dijo a sus discípulos que habían creído, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán mis discípulos. La constancia de fe y fidelidad a la palabra de Jesús evidentemente son esenciales, pero normalmente no permanecemos, no nos aferramos a esto. Por ello entonces debemos orar todos los días, lo que decían los benedictinos, ora et labora, ora mientras trabajas, o sea, ora mientras te rindes, mientras te niegas. Pero Jesús dice que Él nos va a librar de todo mal, no nos deja caer en tentación. De hecho, es más, nos enseña a orar, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, pero nos dice la Biblia que Él está intercediendo también por nosotros, con una firme convicción. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, los que el Padre me ha dado, no se pierde ni uno solo. Y eso pone entonces la certeza en Él, no en nosotros. Entonces, finalmente, ¿quién nos hace permanecer en Él? Él mismo. Su obra es más grande que la nuestra. Incluso cuando nos vamos desviando, es Él el que nos vuelve. Lo único que hacemos es rendirnos. No hacer algo, sino rendirnos a que Él lo siga haciendo. Jamás pensemos que Jesús nos abandona a nuestra suerte. Bueno, si tomaron una mala decisión, ahora que se aguante. No, no hace eso. Nos exige permanecer, obviamente. Somos nosotros los responsables de hacerlo o culpables de no hacerlo. Pero es el mismo Jesús el que nos mantiene. Y lo demuestra por lo menos de 3 formas. Primero, dijo Jesús que nadie arrebata a sus ovejas del pastor.
¿ok? Ni siquiera el enemigo. Entonces cuando decimos, es que el enemigo me va a hacer caer y me va a alejar de Jesús, no, eso no es así. A menos que Dios le dé el permiso, el enemigo no puede hacer eso. A menos que nosotros caigamos en ello. Incluso Judas mismo se le dio la oportunidad de no traicionar al Hijo de Dios. Y lo hizo. En segundo lugar, Jesús ora al Padre para que lo que Él hiciera permaneciera siempre en su nombre. Dios es el que realiza la obra definitiva en guardarnos en Él. Pero también, en tercer lugar, Jesús nos guarda de alejarnos de Él. Por ejemplo, recuerden ustedes, Jesús predijo las 3 veces que Pedro le iba a negar, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Simón, Simón, mira que Satanás les ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Pero Jesús no le dijo, ¿no es cierto?, si es que vuelves. Lo que le dijo es, cuando vuelvas. Y eso cambia completamente la fórmula. Si la fe de Pedro falló, y efectivamente falló, y pecó al negar a Jesús, pero su fe no faltó completamente, no se separó de la vid, porque Jesús estaba orando por él, y eso es lo que sigue haciendo por nosotros. Y por último, la maravillosa promesa de Romanos 8. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo. Ahora, yo creo firmemente que una persona no pierde su salvación. Me sumo a lo que dice MacArthur. Si una persona pierde su salvación es que en realidad nunca la tuvo. Ahora, ahí podemos tener diferencias, pero por lo menos esa es mi convicción. Sí, algunos aparentan estar en la vid, pero en realidad no lo están. Están unidos a ella, pero no es una unión verdadera ni tampoco de vida. Judas estuvo 3 años con Jesús. Y claro, hubo alguna influencia. Recibió muchas bendiciones de Jesús, pero no estaba unido de verdad. No de la manera que da vida. Ahí está lo que Exacto. Exactamente. Sí, debemos reconocer lo siguiente: permanecer en Jesús es una batalla, pero esa batalla es en una guerra, y la guerra ya fue ganada por Jesús. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús, y el Padre y Cristo son más grandes que todo. Entonces, esa exigencia de permanecer en Él es que no dejemos de confiar, que Él nos mantiene confiando. Lo voy a decir de nuevo. Lo que no debemos dejar de confiar es que Él nos mantiene confiando. Y esto define a los verdaderos discípulos, porque descansamos más en lo que Jesús hace constantemente, lo que hizo en la cruz y lo que aún sigue haciendo por nosotros, intercediendo, que lo que nosotros hacemos. Pero aquí está, y como conclusión, el último aspecto, porque muchas veces nos enfocamos más en esto, en los frutos. Si permanecemos, vamos a dar frutos, y lo ponemos en primer lugar el fruto. ¿Qué significa permanecer ligados de manera vital y cómo se logra? Vamos a aclarar que permanecer en Jesús no es lo mismo que dar frutos, como habíamos dicho delante, u obedecer los mandamientos. Dar frutos y obedecer los mandamientos es el resultado de permanecer en Él. Si permanecemos en Él, entonces indudablemente vamos a dar frutos. Obedecer sus mandamientos es permanecer en su amor. El fruto es el resultado de estar ligado a Él. Ahora, ¿cómo permanezco en Jesús? Si es llevando los frutos, no es llevando los frutos ni obedeciendo los mandamientos. O sea, que si yo obedezco el mandamiento, entonces eso va a hacer que permanezca en Jesús. No, si permanezco en Jesús voy a obedecer los mandamientos. Y mientras permanezco, los obedezco. Si no permanezco en Él, no los obedezco. ¿Cómo llevo frutos? Permaneciendo en Jesús. ¿Cómo permanecemos en Jesús? En la confianza de su amor y de su palabra. En un sentido parece muy sencillo, ¿no? Pero cómo eso se lleva a la práctica en nuestra vida. Como dice Piper, satisfaciéndonos en Jesús diariamente, donde se renueva permanentemente la clave de nuestra confianza en la obra de Jesús. ¿Por qué?
Porque todo ser humano produce alguna clase de fruto. Algunos producen frutos que son destructivos. Y es lo que nos dice Pablo en Gálatas 5, ¿no? 19 en adelante. Los frutos de la carne nos dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todos esos frutos, los que practican tales cosas, sin embargo, dicen no van a heredar el reino de Dios. Pero los que andan en el Espíritu, los que permanecen en Cristo, producen frutos eternos y frutos de bendición. Entonces, la vida cristiana, ¿en qué se resume? En otras palabras, en intimidad con Dios, en mantener, en permanecer en Él. Y el fruto o los frutos son en realidad los frutos de la intimidad con Dios. Y parte del primero, amor. Y no solamente lo dice Gálatas 5:23, lo dice 1 Corintios 13 y también una serie de otras referencias. En la parábola de la vid, Dios es el labrador, Jesús es la vid y nosotros, los creyentes, somos los pámpanos, el fruto allí. Nuestra labor es seguir dando frutos, pero al igual que los pámpanos no dan fruto si no están aferrados a la vid, si no están conectados ahí. Si nosotros no estamos bien aferrados al Señor, no vamos a dar frutos de vida. Podemos dar otro tipo de frutos, pero no de vida. Los árboles no se esfuerzan, por cierto, por dar fruto. Simplemente lo dan. Sin necesidad de sacrificarse. O sea, se rinden a ello. Igual que el fruto de los árboles, nuestro fruto no va a ser consecuencia de nuestro esfuerzo, sino de la intensidad de nuestra relación con Dios. Va a ser un fruto natural en la medida en que estamos conectados a la vid de manera vital. En otras palabras, si tenemos vida en Él, si permanecemos en Él, entonces el fruto se va dando de manera natural. Dios, ¿qué es lo que hace en nosotros para eso? Claro, efectivamente, y ahí viene la obra más compleja en nuestras vidas, porque nos limpia, porque nos poda para que demos más fruto, para hacernos ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. ¿Por qué? Porque en el caso de Dios no se conforma con la mediocridad del fruto. No, como decían en el campo, no le gusta ver frutos ñonchos, esos que están así como medio a morir. No, sino frutos rebosantes. Ahora, en el Antiguo Testamento, la viña se empleaba con frecuencia como símbolo del pueblo de Israel. Si se cortaba, es que había juicio, ¿no es cierto? Y además, si se podaba, era un momento doloroso, una reconvención, pero ¿para qué? Lo que hacía Dios era quitar algo que no le permitía dar fruto al pueblo para que pudiese dar mejor fruto. Aunque no siempre era agradable, porque significaba la reconvención y era cuando venían sobre todo los profetas, ¿no? En otras palabras, lo que hacen nosotros, y lo hemos ilustrado con la imagen de este escultor que le saca todo lo que no es caballo, ¿recuerdan ustedes? Bueno, en este caso es algo similar. Sí es doloroso. El Señor quita lo que no le resulta agradable a Él, nos poda, nos purifica, nos limpia, nos planta, pero también va recortando las ramas que son inútiles, las que no dan ni producen frutos, las que simplemente deben ser botadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en Jesús, lo que Jesús no se conforma sino con el mejor fruto, no con un fruto mediocre. El mejor fruto es reflejar a Dios en nosotros, porque permanecemos en Él. Y para lograrlo tenemos que estar muy unidos a Él y unos a otros. Porque la gracia es que no haya un frutito, sino haya mucho fruto. Además debemos tener en cuenta que la vida cristiana, como decíamos al principio, no es estática. No es algo que empieza y se mantenga únicamente por una declaración de fe o porque levanté mi mano. Ese es un primer paso nada más. Para crecer y para seguir viviendo debemos estar cerca del Señor, porque Él mismo dice en su palabra, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, el creyente no lleva fruto si no está unido y en comunión con Cristo y con los demás creyentes. Una rama fuera de la unión con Cristo no tiene vida. Y la unión con Cristo es con todos los creyentes también. Por eso se nos anima también a no dejar de reunirnos, porque es parte de la comunión allí. Es imposible orar correctamente, como dice Santiago, ¿no?
lo que dice Jesús es, cualquier cosa que le pidan a Dios, yo se las voy a dar si están unidos a mí. Pero cualquier cosa que esté dentro de su voluntad. Y para orar en su voluntad tenemos que estar unidos a Él. O si no, vamos a orar de acuerdo a como a nosotros nos parece, que es lo que nosotros, como decíamos el domingo, le damos instrucciones a Dios, sin conocer y sin creer las enseñanzas de Cristo. Por eso son inútiles las oraciones o las cadenas de oración también. Termino con esto. Los frutos que Dios está demandando, y nosotros lo vemos en esta historia, en esta narrativa de Jesús cuando se acerca a la higuera. ¿Recuerdan la higuera estéril? Los frutos que Dios demanda son abundantes y bonitos frutos, saludables frutos, no simplemente hojas. ¿Por qué Jesús maldijo a esa higuera? Porque no encontró frutos, porque estaba llena de hojas. Cuando Cristo mete su mano en la iglesia no quiere hojas, no quiere cuestiones que se queman, quiere fruto rebosante. Y la única manera de tener ese fruto rebosante es si estamos unidos a Él y estamos unidos unos a otros. Porque los frutos son para gloria y para alabanza de Dios. No le podemos dar un fruto ñoncho porque eso no le da gloria a Dios. La importancia de permanecer en Jesús para dar frutos y vivir una vida cristiana plena es esencial. Jesús, por eso esto lo plantea como una exigencia de comunión continua y de compromiso diario, y no solamente diario, de 24 horas, 7 días a la semana. Y ahí no hay descanso. El fruto no se desconecta del racimo, no se desconecta durante una hora de la vid. Está conectado y sigue creciendo y sigue aumentando, no solamente la calidad, sino la cantidad, sino la salud de ese fruto en la medida en que está cortado. Corten un racimo y lo que va a pasar, ustedes saben, ¿no es cierto?, se va a convertir en pasa. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser nosotros? Va a depender mucho entonces de cuánto permanecemos en Él.